Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien. Vamos a resolver el ejercicio número 2 de la página 48. ¿Va? Vamos a construir una tabla de frecuencias para estos datos que tienen decimales. Nos indican que en esta tabla están los diámetros interiores de 63 arandelas fabricadas por una compañía que se miden en pulgadas. ¿Va? Entonces, el primer paso que tenemos que realizar, recuerden que es determinar el rango. Entonces, el rango que se simboliza con la letra R mayúscula. Recuerden que esto va a ser igual a la resta del dato mayor menos el dato menor. Entonces, aquí vamos a buscar cuál sería nuestro dato mayor. Analicen toda la tabla y vamos a darnos cuenta que el dato mayor sería 0.593. Y luego buscamos el dato menor y vamos a observar que el más pequeño sería 0.542. Entonces vamos a realizar esta resta: 0.593 menos 0.542. Y entonces esta resta sería igual a 0.051. ¿Ah? Ustedes pueden utilizar su calculadora y hacer esta resta: 0.593 menos 0.542 y efectivamente, si los da en fracción, presionan la tecla SAD y nos da 0.051. Perfecto. El siguiente paso, recuerden que es determinar la amplitud de los intervalos. Y esto, la amplitud se simboliza con la letra C minúscula. Para determinar la amplitud de los intervalos, recuerden que la fórmula es igual a dividir el rango que ya calculamos entre el número de intervalos o clases que se van a estar utilizando. En este caso, vamos a tener que dividir lo que viene siendo el 0.051, que es el rango, y lo vamos a dividir entre el número de intervalos que vamos a probar siempre inicialmente con 5. Aquí colocamos 5 y vamos a ver cuánto nos da el resultado de esta división. Entonces 0.051 lo dividimos entre 5 y esto nos da igual a 0.0102. Pero si ustedes observan aquí, 0.0102, este no lo podemos redondear. Recuerden que tenemos que encontrar un valor que se pueda redondear al inmediato superior. Entonces, como este no se puede redondear, vamos a probar con otro. Ahora vamos a probar dividiendo entre 6. Entonces aquí colocamos que la amplitud va a ser igual. Nuevamente dividimos 0.051, que es el rango, pero ahora entre 6. Y entonces, ¿esto cuánto nos estaría dando? Vamos a dividir aquí 0.051 entre 6. Y esto nos da 0.085. Y entonces, observen que sí se puede redondear. 0.0085. ¿Ok? Este lo podemos redondear a inmediato superior, que sería 0.009. ¿Ok? Y fíjense de algo interesante aquí, que nos quedó un valor decimal que tiene 3 decimales, porque aquí estamos utilizando puros números que tienen 3 decimales en esta tabla. Entonces, recuerden ustedes que cuando utilizamos nada más números enteros, ¿qué pasaba en ese caso que manejamos solo números enteros? Pues si nos daba la división, por ejemplo, 3.7, nosotros esto lo podíamos redondear a 4 cuando utilizamos números enteros.
Si da el caso que solo están utilizando números en una tabla que tiene nada más un decimal y el resultado el resultado de la división les da, por ejemplo, 0.26, entonces esto lo pueden redondear ustedes a 0.3. Si obtienen, por ejemplo, trabajando con un decimal, les da la división 0.98, ¿ok? Bueno, pues como el punto 98, no vayan a colocar punto 1, porque el redondeo de este sería exactamente 1, ¿ok? No punto 1, sería 1 el redondeado. Si están trabajando con números en la tabla que tienen dos decimales y las divisiones da como resultado 0.186, ¿ok? Entonces esto lo pueden redondear a dos decimales y les quedaría como 0.19, ¿ok? Porque aquí el 0.186, si se redondea al siguiente superior, sería 0.19, ¿ok? Este 8 lo cambiamos a 9, ¿va? Entonces esto les puede servir para checar cuál sería el resultado de redondear en cada caso, ¿no? Acá si tenemos solamente un número en puros enteros, acá es cuando tenemos un decimal, aquí también un decimal, y este caso cuando tenemos dos decimales, y el que estamos resolviendo tiene tres decimales. ¿Okay? Entonces ya tenemos que la amplitud de los intervalos sería de 0.009. Perfecto. Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a formar nuestros intervalos. Recuerden que acá vamos a colocar los intervalos con lo que vamos a estar trabajando. Serían los intervalos de los diámetros que tenemos. Entonces siempre vamos a iniciar con el dato menor. Sería 0.542. 0.542 sería nuestro primer dato, nuestro límite inferior del primer intervalo. Y acá lo único que tienen que hacer, vamos a colocar todos los límites inferiores de nuestros 6 intervalos. Recuerden que como aquí nos dio el redondeo utilizando 6, entonces quiere decir que son 6 el número de intervalos que vamos a utilizar. Vamos a colocar todos los límites inferiores. Y para ello, ¿qué hago? Pues simplemente al 0.542 vamos a sumarle lo que es la amplitud, el 0.009. Entonces, acá si sumamos a 0.542 más 0.009, obtenemos 0.551 y lo vamos a colocar por acá. 0.551. ¿Va? Y realizamos lo mismo. Ahora a 0.551 le vamos a sumar 0.009 y esto nos da 0.56, ¿va? O 0.560. 0.56. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a ir sumando siempre la amplitud. El siguiente nos daría 0.569. 0.569. Luego nos daría 0.578. 0.578. Y agregamos el último intervalo, ya que son 6 los que estamos usando, que nos daría 0.587. 0.587. Perfecto. Ya que tenemos esto, ahora vamos a construir los límites superiores. ¿Ok? Y acá es bastante sencillo lo que tenemos que ir realizando. Recuerdan que cuando teníamos los datos enteros, yo les había comentado que era sumar por ejemplo, al primer límite inferior, le sumamos la amplitud, pero le teníamos que restar 1. En este caso, como no estamos trabajando con enteros, van a realizar lo siguiente. Simplemente se van a fijar de el segundo límite inferior y a este le van a restar, en vez de restarle 1, lo que tenemos que hacer es restarle
0.001, porque estamos trabajando con 3 decimales. ¿Ok? Entonces aquí le van a restar a todos estos, le restaríamos 0.001, ¿ok? A este. De tal manera que el límite superior del primer intervalo nos quedaría como 0.550, ¿vale? 0.550 tendríamos aquí, ¿sí? Y entonces acá ustedes ya nada más podrían volver a sumar la amplitud del intervalo, 0.09, a todos los que van aquí. Si sumamos 0.009, aquí nos quedaría 0.559. Luego nos quedaría 0. Le volvemos a sumar 0.009. 0.568. 0.577. 0.586. Y 0.595. ¿Vale? Pues vean acá qué es lo que fue haciendo. Pues simplemente al 0.550, que es el que encontré, de restarle 0.01, serán acá 0.551 menos 0.001, me da el límite superior del primer intervalo, 0.55, y a este ya le empiezo a sumar la amplitud. Entonces acá sería el 0.55, le sumo la amplitud que es 0.009 y vean que ya me da el límite superior del segundo intervalo, y así sucesivamente. A este le sumo 0.009 y me da el 0.568, y así sucesivamente voy sumándole 0.9 para ir encontrando estos límites superiores. ¿Va? Ahí estoy comprobando que sí está dando los límites superiores. Excelente. ¿Va? Entonces, ya que tengo los límites inferiores y los límites superiores, ahora lo que vamos a realizar es determinar las frecuencias, es decir, cuántas veces se repiten los datos que tenemos en las tablas que caen en cada intervalo. Entonces ahora vamos a determinar las frecuencias, que lo simbolizamos con la letra F minúscula, y vamos a contar cuántos números hay entre 0.542 y 0.550, ¿va? Vamos a ir observando cuántos datos tenemos que caen en cada intervalo. De 0.42 a 0.550, ¿cuántos habrán? Pues vamos a contarlo. Acá ustedes pueden observar, vamos a marcarlos en color azul, que entre 0.542 y 0.550 caería este valor, 1, este también, 2, este de acá, 3, 4, este está en ese intervalo, 5, y este también está en ese intervalo. Todos estos numeritos están en el intervalo de 0.542 a 0.550, están dentro de ese intervalo. Así que aquí la frecuencia sería 6. ¿Va? Y entonces ustedes pueden ir contando los números que están en los otros intervalos. Entre 0.551 y 0.559 habrían 10 datos. Entre 0.56 y 0.568 ustedes pueden contar en la tabla que hay 12 datos. Entre 0.569 y 0.577 hay también 12 datos. Entre 0.578 y 0.586 hay 13 datos. Entre 0.587 y 0.595 ustedes pueden encontrar que hay 10 datos, ¿va? Y entonces la suma de esta columna, 6 más 10 más 12 más 12 más 13 más 10, ustedes deben comprobar que al final les dé el total de datos que tenemos, que son 63. 6 más 10 más 12
más 12 más 13 más 10 nos da como resultado 63, ¿vale? Entonces, si contemplamos los 63 datos que tenemos en la tabla. Excelente. Ahora vamos a determinar los límites reales, el límite real inferior y el límite real superior. Fíjense qué sencillo está calcular estos límites reales. Anteriormente, en el caso de números enteros, yo les comentaba que al límite real simplemente era restarle 0.5 y al límite superior le sumábamos 0.5. En ese caso es porque estábamos trabajando con números enteros. Pero en este caso, como estamos trabajando con números decimales que tienen 3 decimales, entonces aquí ya cambiaría. Lo que hay que hacer, bueno, fíjense cuál es la fórmula para calcularlo y vamos a observar qué es lo que realmente sucede. Fíjense, si ustedes quieren calcular el límite real inferior para el segundo intervalo, o sea, el que va acá, pues lo que tendrían que hacer, bueno, usando la fórmula, sería que ustedes tengan que sumar el 0.550 y 0.551 y dividirlo entre 2. Vamos a ver cuánto da. 0.550 más 0.551. Esto es igual a esto. Y si lo dividimos entre 2, nos da igual a 0.5505. ¿Ok? Entonces, este es el que deberíamos de colocar acá. 0.5505, que es el resultado de sumar estos dos límites, el superior del primer intervalo y el inferior del segundo intervalo, y dividirlo entre 2. Pero si ustedes se dan cuenta, lo único que pasó aquí es que a este límite inferior simplemente se le restó 0.0005. ¿Ok? Cuando teníamos números enteros, lo único que hay que hacer es restar 0.5. Si tienen números decimales con un decimal, van a restar ustedes a los límites inferiores 0.05. 0.05 cuando tienen un decimal. Si hay dos decimales, van a restar 0.005. Y en este caso, como hay tres decimales, van a restar 0.0005. ¿Ok? A cada uno de los términos que tenemos en los límites inferiores. ¿Vale? Entonces, de esta manera, repetimos el proceso a 0.542. Nada más le vamos a restar a 0.542. A 0.542 le restamos 0.0005 y eso nos da 0.5415, que es lo que pondríamos acá como límite real inferior del primer intervalo. 0.5415. ¿Ok? Voy a hacer otro. Al 0.56 le restamos nuevamente 0.005 al 0.56. Le restamos 0.0005 y nos da 0.5595. Entonces lo ponemos como límite real inferior. 0.5595. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos aquí a colocar, aquí sería 0.5685. Al 0.578 le restamos 0.005. Nos daría 0.5775. Y el último sería 0.5865. ¿Va? Y ahora, ¿qué va a pasar con los límites reales superiores? Si aquí restábamos, pues entonces aquí vamos a sumar.
¿ok? Aquí se sumaría 0.0005, ¿ok? Y lo mismo pasaría acá. A los números enteros, a los límites reales superiores que son enteros, se le sumaría 0.5. Cuando hay un decimal se le sumaría 0.05. Cuando hay dos decimales se le sumaría 0.005. Y cuando hay tres decimales se le sumaría aquí, como en este caso, 0.0005. ¿Va? Entonces vamos a colocar acá el resultado de sumarle a los límites superiores 0.005. En el primer caso, tenemos que el límite superior es 0.550, le sumamos 0.0005 y nos da 0.5505. ¿Va? 0.5505 y realizamos lo mismo a 0.559, le sumamos 0.005 y nos da 0.5595. El siguiente sería 0.5685, 0.5775, 0.5865 y finalmente terminamos con 0.5955. ¿Va? Entonces ya tenemos los límites reales inferiores y superiores. Ahora lo que podemos hacer es determinar la marca de clase. Recuerden que se simboliza con la letra X y es el valor representante de cada intervalo. Entonces, aquí, ¿cuál era la fórmula? Simplemente era realizar la división, en este caso la suma del límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2, ¿va? O sea, vamos a realizar la suma de estos dos límites. Este de acá con este de acá se suma y se divide entre 2 en cada uno de los intervalos. Entonces, ¿cómo nos quedaría la primera marca de clase? Colocaríamos entonces 0.542 más 0.55. Nos da este resultado y lo dividimos entre 2. Y el resultado sería 0.546. Entonces aquí colocamos 0.546. ¿Va? Realizamos lo mismo aquí con el siguiente. Dividimos, vamos a realizar primero la suma de 0.551 más 0.559. Esto, tenemos este resultado y lo dividimos entre 2 y nos da 0.555. ¿Va? 0.555. ¿Vale? Entonces ustedes pueden ir sumando cada límite superior e inferior de cada intervalo y se divide entre 2. O bien otra estrategia que ustedes pueden utilizar es darse cuenta que estas marcas de clase van aumentando según el intervalo que tenemos, perdón, la amplitud del intervalo que tenemos, que en este caso es 0.009. Entonces acá ustedes también pueden nada más simplemente ir sumando 0.009 para obtener estos resultados. Es otra estrategia en la que lo pueden ir llenando, ¿va? Entonces, si ustedes van realizando esto, las siguientes marcas de clase que obtendrían, por ejemplo, la tercera les daría un valor de 0.564. La cuarta les daría 0.573. Esta les daría 0.582. Y finalmente, realizando la suma de 0.587 más 0.595 y dividido entre 2 les daría 0.591. ¿Va? Entonces aquí ya tendrían ustedes sus marcas de clase. ¿Qué más pueden obtener aquí en la tabla de frecuencias? Les pueden pedir igual lo que es la frecuencia absoluta acumulada.
Recuerden que la frecuencia acumulada, que se simboliza como FA, frecuencia acumulada, ustedes la pueden obtener sumando la columna de la frecuencia. ¿Okay? En este caso, recuerden que era primeramente colocar este 6, aquí es 6, y luego se va sumando cada frecuencia que tenemos acá. Si sumamos 6 más 10 nos daría 16. Luego al 16 le sumamos este 12, nos daría 28. Al 28 le sumamos otro 12 que tenemos acá, sería 40. Luego al 40 le sumamos este de acá que es 13, sería 53. Y finalmente al 53 le sumamos 10 y nos daría 63. Y observen que llegamos al valor del total de datos que tenemos, que son 63. ¿Vale? También nos pueden pedir lo que es la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa simplemente es expresar la frecuencia absoluta en porcentaje. Y para ello, ¿qué se realizaba? Una división. Recuerden que es dividir el valor de la frecuencia, en este caso 6, entre el total de datos. ¿Ok? Para obtener la frecuencia relativa. Vamos a realizarlo. Simplemente dividimos la frecuencia, que es 6, entre el total de datos, que es 63. Entonces aquí vamos a dividir lo que es 6 entre 63. Esto nos da 2/21, que en decimal sería 0.095. Vamos a utilizar 3 decimales. ¿Ok? Entonces vamos a apuntarlo por acá. La división de 6 entre 63 nos dio como resultados 0.095. 0.095. Luego realizamos ahora la división de 10 entre 63. Por acá, 10 dividido entre 63. Esto nos da 0.158. Lo colocamos acá. Tenemos 0.158. ¿Ok? Y así sucesivamente. La división de 12 entre 63 les daría 0.190. 12 entre 63, 0.190. Luego 13 entre 63, 0.206. Y finalmente 10 entre 63 les daría 0.158. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y si ustedes también pueden realizar la suma de esta columna, de la frecuencia relativa, para ver cuál es el valor que obtenemos. Y sumamos 0.095 más 0.158 más 0.190 más 0.190 más 0.206 más 0.158, y aquí estaríamos obteniendo un valor de 0.997, que es cercano a 1, que en porcentaje sería el 100%. ¿Va? Finalmente, también nos pueden solicitar determinar la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, FRA, simplemente es realizar la suma de la frecuencia relativa. Pues acá iniciamos con 0.095, que es la primera frecuencia relativa, 0.095, y luego vamos a ir acumulando los resultados de las frecuencias, ¿no? En este caso, el 0.095 lo sumamos con 0.158 y nos daría 0.
0.095 más 0.158. Esto sería igual a 0.253. 0.253. Luego a esto le sumamos 0.190. A este resultado le vamos a sumar 0.190, que nos da 0.443. 0.443. Luego le sumamos otro 0.190 más 0.190. Y esto es igual a 0.633. 0.633. Le sumamos ahora 0.206. Acá sería más 0.206, que es igual a 0.839. Y finalmente sumamos el 0.158 más 0.158, que nos daría 0.997. 0.997. Y esto pues coincide con la suma de la frecuencia relativa. ¿Va? Entonces, chicos, aquí ya tenemos resuelto este ejercicio sobre tabla de frecuencia con valores decimales. Genial, ¿no? Si el video te fue de ayuda, te invito a que te suscribas al canal, me regales un like y compartas el video con tus amigos. Hasta la próxima. Bye bye.